Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. Dejar ahora que el Espíritu de Dios nos hable, los invito a que abramos nuestras Biblias en 1 Corintios, que es lo que nos corresponde para hoy. No sin antes darle la bienvenida a aquellos que en este momento nos sintonizan en nuestro canal de televisión. Bienvenidos allá en sus hogares, bienvenidos los que estamos en nuestro lugar, pero en especial al Espíritu Santo. Démosles un fuerte aplauso de bienvenida. Primera de Corintios, capítulo 8, y nuestro tema de hoy, amor y conocimiento. ¿Cómo es? Amor y conocimiento. Dos fundamentos súper importantes para el crecimiento y el desarrollo de una sociedad, de una empresa, de una familia, de un individuo. El amor, conocimiento, es lo que hace que nosotros avancemos, crezcamos, nos desarrollemos. El amor es la fuerza que nos impulsa a hacer cosas. A través de ese amor es que nosotros tenemos fuerzas cuando nuestro cuerpo ya no las tiene. Muchas veces nosotros sentimos que nuestro cuerpo se agota, que nuestro cuerpo ya no tiene fuerzas, pero a través del amor volvemos a recuperar esas fuerzas y volvemos a sentirnos con esas fuerzas. Cuando nuestras fuerzas se agotan, el amor nos hace ver como superhéroes. En uno de los noticieros miraba en alguna ocasión como una señora iba con su niña, con su hija tomada de la mano, pero un automóvil la atropella y la niña queda debajo del vehículo, y muestra cómo esta señora, desesperada, sale corriendo, coge con las manos y levanta el vehículo para que saquen a esa niña. Los periodistas admirados le preguntaban que cómo lo hizo, y lo único que ella respondía es que ella no lo sabía, que ella es tan débil físicamente que hasta un paquete pesado no lo puede levantar. No sabía cómo levantó ese vehículo al mirar que la hija estaba debajo de él. ¿Qué es lo que le dio fuerzas? ¿Qué es lo que la motivó a hacer eso? El amor. El amor de su hija. Al ver que ella estaba ahí debajo del vehículo, ella no supo de dónde sacó fuerzas. Lo único que ella hizo fue levantarlo. Si a ella le pedían que vuelva a hacerlo, ella no lo iba a poder hacer. El amor que en ese momento actuó en ella con tanta fuerza que ella hizo algo que en sus 5 sentidos no podría hacer. El amor es una fuerza tan fuerte en nosotros, tan importante, que hace que nosotros hagamos cosas que sin eso no lo haríamos. ¿Cuántos jóvenes hacen cosas por el amor? ¿Cuántas veces nosotros hicimos cosas por el amor? Cosas que en esos 5 sentidos nunca hubiéramos hecho, y que después de que las hemos hecho, cuando pasa esa fuerza del amor, nosotros mismos decimos: ¿cómo lo hice? ¿Por qué lo hice? Y nosotros no nos explicamos por qué sucedió ello. Cuando nuestras fuerzas se agotan, el amor nos da nuevas fuerzas. El conocimiento también es algo maravilloso, que nos hace lograr nuestros objetivos, nos hace crecer y también nos hace desarrollar. A través del amor, a través del conocimiento, nosotros podemos crecer, podemos desarrollar, nos podemos formar, podemos adquirir aquellas cosas que nosotros anhelamos. ¿Y sabes algo maravilloso? Esas dos fuerzas, llamada amor, llamado conocimiento, nos las dio Dios. Pero muchas veces nosotros le damos mal uso. Pero si nosotros le damos un buen uso a esas dos fuerzas, el amor y el conocimiento, podremos lograr grandes cosas. El problema de los de Corinto era que habían personas que creían que los ídolos nada eran y que los ídolos no existían. Veremos ahí en el versículo 4. Primera de Corintios 8:4. Acerca pues de las viandas que sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay nada más que un solo Dios.
¿Cuál era el problema? Habían algunos que creían que los ídolos nada son, pero habían otros que consideraban que lo sacrificado a los ídolos le pertenecían a los ídolos. Ahí en el versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿Cuál era el problema que había ahí entonces? Habían dos tipos de personas, unos que consideraban que los ídolos no existían, pero había otro grupo que consideraba que sí habían ídolos y que a ellos se les sacrificaba, y consideraban que esos alimentos le pertenecían a los ídolos. Pero, ¿cuál es esa verdad? El problema no está en si nosotros comemos o no comemos. Nadie se salva si no come, ni nadie se condena si come. Veamos ahí en el versículo 10. En el versículo 8, ¿qué nos dice ahí? Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. ¿Qué dice Pablo entonces? Hay personas que consideran que si comen se van a condenar, hay quienes que consideran que si no comen entonces se van a salvar. ¿Y Pablo qué dice? El problema no está ahí. Da igual si usted come o no come, total, para Dios los ídolos no existen, solo existe un solo Dios. Pero había un problema entre ese conocimiento que algunos adquirían. Tú puedes estar seguro de que el ídolo nada es, pero si algunas personas nos ven con esos ídolos, así nosotros consideremos que eso ya no existe, vamos a confundir a esas personas. Ahí en el versículo 10, ¿qué nos dice? Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Había dos tipos de personas ahí en Corinto, algunos que ya tenían conocimiento y que sabían que los ídolos nada son, y ellos estaban seguros que el comer de esa carne, de esos alimentos consagrado a los ídolos, en él nada iba a suceder, porque total, para él los ídolos no existían. Ellos consideraban que si ellos respetaban esos alimentos como para los ídolos, le estaba dando vida ¿a quién? A los ídolos. Esos ídolos existen porque nosotros mismos le damos vida con nuestra fe, con nuestra manera de creer. Por eso Pablo, ¿qué les dice ahí en el 10? El problema no está en si come o no come. Total, a nosotros nos da igual. ¿Qué dice ahí? Volvámoslo a leer. Porque si alguno, en el 9, pero mirad esta libertad en el 8, es lo que estamos leyendo. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pablo dice: el problema no está en la comida. Por comer no nos va a hacer más, o el no comer no nos va a hacer menos. Era parte de ese conocimiento que no todos lo tenían. La clave para que estos dos elementos funcionen, el conocimiento y el amor, es que permanezcan juntos. Cuando nosotros tenemos conocimiento pero no tenemos amor, o cuando tenemos amor pero no tenemos conocimiento, va a haber problemas. Miremos ahí en el versículo 1, ¿qué dice? En cuanto a lo sacrificado de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ya sabemos que el comer o no comer carne ya tenemos conocimiento. Acerca de los ídolos ya tenemos conocimiento. El problema que dice es que ese conocimiento solo, sin amor, ¿qué hace? Envanece.
Si solamente hay amor y no hay conocimiento, también nos metemos en problemas y dificultades. La clave ¿dónde está? En que tengamos conocimiento, pero que no nos apartemos de ese amor. En lo secular, el conocimiento sin amor produce algunas cosas. ¿Qué produce el conocimiento cuando no hay amor? Primero, orgullo. Cuando alguien dice tener mucho conocimiento pero no tiene amor, lo que se llena es de orgullo. Hace que otras personas se vean menos que él, humilla a los demás, se cree el único, y esto hace que poco a poco se quede solo. El conocimiento es muy importante en nosotros, en cualquiera de las áreas, pero entre más conocimiento tengamos, más amor debemos tener a los demás. Cuando nosotros tenemos solo conocimiento y nuestra cabeza se llena de eso, de mucho conocimiento, pero no tenemos amor, ¿qué produce? Orgullo. Nos creemos mucho, creemos que somos los únicos, tanto que poco a poco nos quedamos solos. Segundo, ¿qué produce? Insensibilidad. No le duele, no le importa lo que le puede estar pasando a otra persona. Hay muchas personas que han adquirido tanto conocimiento que ya no les importa lo que le pueda pasar a otras personas. Ya no quieren saber lo que le pueda pasar a otras personas. Eso pasa con algunos médicos que tienen mucho conocimiento, se han acostumbrado tanto al dolor de los demás que ahora ella no siente lo que al otro le pueda pasar. Es más, a algunos salen del quirófano y si el paciente se murió, simplemente saca su cabeza por la puerta y él que dice: familiares de Pedro, se murió. Y no piensa en el dolor del otro, no trata ese dolor de la otra persona, no trata de minimizar el dolor de la otra persona. Cuando nosotros nos excedemos en el conocimiento, pero no tenemos amor, nos volvemos insensibles. No nos importa lo que a otro le pueda pasar, total, nosotros nos creemos que somos los más grandes, porque tenemos más conocimiento. Además de eso que dijimos, humillamos. ¿Cuántos esposos, porque tienen mejor conocimiento que la esposa, la humillan? ¿Cuántas esposas, al creer que tienen mejor conocimiento que el esposo, lo humillan? Entre hermanos en la misma familia, el que dice que es profesional y que tiene más conocimiento termina humillando al que dice que no lo tiene, al que es más humilde. Cuando nosotros tenemos conocimiento pero no tenemos amor, primero en nosotros ¿qué surge? Orgullo. Segundo, insensibilidad. Tercero, intolerancia. Se vuelve terco y no acepta que hay otros que también pueden saber. Cuando nosotros tenemos mucho conocimiento pero no tenemos amor, nos volvemos tan tercos que pensamos que somos los únicos que sabemos y creemos que los demás no saben, y nos volvemos tercos y no aceptamos sugerencias de los demás. ¿Cuántas veces? Porque usted ha creído que usted se conoce ese negocio, no ha aceptado sugerencias de su esposa, de su esposo, de los que están a su lado. Y cuando hacemos ese negocio y nos va mal, entonces es que ni siquiera reconocemos, sino que por ahí medio aceptamos que esa otra persona tenía razón. El conocimiento es importante en nuestra vida, pero es necesario que también seamos humildes para aceptarlo. El conocimiento sin amor produce orgullo en una persona, produce insensibilidad, produce intolerancia. No tolera a aquel que dice que tiene menos conocimiento que él. Cuarto, ¿qué produce ese conocimiento sin amor? Mala cultura. Para muchos la universidad solo le enseña una profesión, pero aunque todavía tiene ese título, aunque es un profesional, su cultura no dice lo que su título dice. Sigue siendo grosero, mal educado. No parece que en verdad fuera un profesional. Para muchos la universidad lo único que les da es un título,
pero les cuesta decir buenos días, le cuesta decir gracias, le cuesta decir por favor. Hay muchas personas que creen que tienen tanto conocimiento que se han vuelto incultos, que su forma de ser no refleja lo que dice que es. Si nosotros tenemos conocimiento, si nosotros tenemos preparación, nuestros actos, nuestra cultura, nuestra educación debe reflejar eso que decimos que nosotros somos. Si usted es un profesional, sus actos deberían mostrarlo. Pero hay muchos profesionales que cuando uno habla con ellos, sus actos dicen todo lo contrario. Hay personas que con quinto de primaria tienen mejor cultura. En la universidad no nos enseñan esa cultura se la aprende en el hogar, con nuestros padres. En la casa es que a nuestros hijos le tenemos que enseñar este tipo de cultura. Desde la casa es que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser educados. ¿Cómo está creando sus hijos? ¿Cómo los está formando? En alguna de estas predicaciones hablábamos algo. Nosotros los padres tenemos algo más que solamente criar. Nuestra responsabilidad no solamente es criar. Criar puede criar cualquiera. La responsabilidad de nosotros como padres es formar, educar. Dar eso que el colegio y la universidad muchas veces ya no lo hacen, ya no lo dan. Pablo dice entonces que es verdad que había muchos que tenían conocimiento, pero les faltaba el amor. De nada sirve que nos llenemos de conocimiento si nosotros no tenemos amor. El conocimiento y el amor tienen que ir de la mano. En lo espiritual, el conocimiento sin amor que produce, primero, envanecimiento. Mirámoslo otra vez ahí en el versículo 1, la parte B. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pablo le dice a los de Corinto, es verdad que ustedes tienen mucho conocimiento, pero ese conocimiento sin amor solamente los envanece. El amor es el que edifica. No es más espiritual el que más sabe, sino el que más practica. En lo espiritual no nos hace a nosotros más espirituales el hecho de que hayamos leído la Biblia 50 veces. A nosotros los cristianos no nos hace más espirituales el hecho de que hayamos estudiado teología, que hayamos estudiado hermenéutica, que hayamos estudiado algo de las ciencias religiosas. Eso no nos hace espirituales. Lo que nos hace espirituales es la práctica de esa palabra. ¿Cuántas veces ha leído usted la Biblia? Qué bueno. Pero ¿cuántas veces ha permitido que la Biblia pase por usted? Hay gente que me dice, pastor, yo ya he pasado por la Biblia como 4 veces. Qué bueno. Pero ¿cuántas veces ha dejado que la Biblia pase por usted? Yo puedo pasar por la Biblia. Yo puedo conocer mucho de la Biblia. Pero a la vez, mi vida seguir igual. Si esa palabra de Dios no obra en mi vida, simplemente soy un lector. Hay muchos lectores de la Biblia, pero no más. Lo han leído y la han leído muchas veces. Siempre he dicho algo. Para cualquier otro tipo de lectura, podemos nosotros entrar a un cursito de lectura rápida y me sirve. Pero para la Biblia no me funciona la lectura rápida. Porque la Biblia es ese alimento que tengo que irlo digiriendo, poco a poco. Que mi alma, que mi cuerpo, que mi corazón lo vaya asimilando. Cuando usted come muy rápido algún alimento, ¿lo nutre? No. Usted lo come tan rápido que ni siquiera se dio cuenta que comió. Hay tantas personas que están a la mesa, no sé si usted le ha pasado. Está ahí a la mesa, está comiendo algo. Y sabe cómo come y de qué manera lo hace. Que cuando él termina le pregunta a usted, ¿y qué pasó? ¿Ya me lo comí? Y no se dio cuenta siquiera que él ya había comido. ¿Por qué?
Lo comió tan rápido que no le puso sentido a lo que estaba comiendo. No le puso sentido. Y por eso no le nutre. Y lo mismo pasa con la palabra de Dios. La comemos tan rápido que muchas veces no nos damos ni cuenta qué fue lo que comimos. La Biblia no se trata entonces de que nosotros la leamos de la manera más rápida. No se trata de un concurso, cuántas veces la leyó alguien comparado con otro, sino qué está haciendo esa palabra de Dios en mi vida. Allá afuera hay gente que conoce mucho de la Biblia, pero su vida sigue siendo igual. Allá afuera hay muchas personas teólogas con muchos títulos, pero que su vida sigue siendo tan hueca como cualquiera que no haya leído nunca la Biblia. Por lo tanto, la Biblia, por lo tanto lo espiritual, es mucho más que simplemente un conocimiento, es dejar que esa palabra obre en nosotros. Cuando nosotros simplemente nos llenamos de conocimiento, pero no hay amor, ¿qué dice que sucede? Hay envanecimiento. Nos envanecemos, nos creemos más que los demás y no hacemos absolutamente nada. El cristianismo no es una simple teoría, es una forma de vida. Los de Corinto tenían mucho conocimiento. Ellos sabían que los ídolos nada son. Ellos sabían que tranquilamente podían comer carne dedicada a los ídolos. Total, el ídolo no existe. El que existe es Dios y el que creó las cosas es Dios. Por lo tanto, ¿a quién le pertenece? A Dios. Eso que le ofrecían al ídolo no le pertenece al ídolo, porque eso lo hizo Dios, le pertenece a Dios. Ellos tenían todo ese conocimiento, pero el problema era que vivían envanecidos. El problema es que todo ese conocimiento no les estaba sirviendo para transformar su vida. Recuerde que en capítulos anteriores habíamos estudiado cómo era la vida de estos personajes en Corinto. Dice que el pecado había entrado de tal manera a esa iglesia que era peor que los de afuera. Tenían mucho conocimiento, pero vivían en adulterios, en fornicación, vivían en pecado, aunque estaban llenos de conocimiento. Tenían todos los dones, pero así como tenían todos los dones, también tenían todos los pecados del mundo. ¿De qué sirve llenarnos de conocimiento si no lo vamos a aplicar a nuestra vida? Primero, ¿qué produce ese conocimiento espiritual sin amor? Envanecimiento. Segundo, tropiezo para los débiles en la fe. Ahí en el versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Es cierto que algunos tenían la libertad que les produce el conocimiento. Ellos decían, yo no tengo problema en comer esa carne dedicada a los ídolos, porque yo sé que los ídolos nada son. Pero ¿qué les dice? Tengan cuidado de que esa libertad que ustedes tienen por el conocimiento no sea causa de tropiezo para los demás. Si no vas a ayudar a que otra persona crezca espiritualmente, tampoco la estorbes. Hay personas cristianas que no ayudan en nada al crecimiento de otro cristiano. Antes, por lo contrario, con su supuesto conocimiento, lo que hacen es estorbar. Pero es que eso no es así, es que yo creo que es de esta forma. Y ese supuesto conocimiento que tienen, lo único que hace es que en esa persona produzca estorbo. Por eso Pablo, ¿qué les dice? Está bien que tengas mucho conocimiento, está bien que conozcas todo ello, pero que esta libertad que te da el conocimiento no se convierta en tropiezo para otra persona. ¿Cuántas veces nosotros, diciendo que conocemos mucho, truncamos el desarrollo espiritual de otra persona? Hay personas que están queriendo aprender, pero como nosotros humillamos con el conocimiento que decimos tener, esa persona se motiva a estudiar más. ¿Esa persona quiere conocer más? No. Hay muchas personas que prefieren ya no hacerlo. Le metemos tanta ciencia a la palabra de Dios que muchos prefieren mejor estudiar. Y hay algunos que consideran y dicen, no, yo no estudio la Biblia porque eso no es para mí. No es
mi cabeza no me da para tanto. La enredamos de tal manera que hacemos que otros, en lugar de amar, anhelar esa palabra, le tengan miedo. Si así de complicada va a ser leer la Biblia, prefiero no hacerlo. Hay personas que consideraban que eran muy malas estudiando en el colegio, y ahora tener que volver a estudiar la Biblia, ellos dicen, yo ya no tengo cabeza para eso. La Biblia, la ley, la palabra de Dios, Dios no la hizo para que sea complicada, la hizo para que cualquiera en el pueblo la pudiera entender. De lo contrario, ¿cómo alguien podría respetar una norma cuando no la entiende? ¿Cómo alguien podría obedecerle a otro cuando no entiende lo que le está diciendo? Si usted a sus hijos les habla en clave, si usted a sus hijos les habla con jeroglíficos para que hagan algo, ¿ellos le van a entender? Ellos no le van a entender. Y ellos no van a hacer lo que usted esperaba que haga. Si nosotros complicamos la Biblia, y si Dios hubiera complicado la palabra, ¿quién le entendía? Nadie. Y era lógico que todos nosotros hiciéramos todo lo contrario a lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque no la entendemos. Por eso Dios no la hizo complicada, nosotros la complicamos. La palabra de Dios, más que un libro religioso, es un manual de vida, es un libro que nos enseña a vivir bien. Ese manual de vida lo que quiere es vidas transformadas, hogares transformados, personas diferentes. Pero si nosotros no la entendemos y la complicamos, la gente no va a cambiar, su vida va a ser igual. Por eso él que le dice, está bien que tú tengas mucho conocimiento, pero mira que ese conocimiento que tú tienes, esa libertad que tú tienes, no se convierta en tropiezo para otros, para los que son débiles en la fe. Recuerda que esto es un proceso, por eso habla de débiles en la fe. Porque en ese proceso nos vamos fortaleciendo. A medida que vamos conociendo de Dios, a medida que nos vamos metiendo en ese conocimiento de Dios, nuestra fe se va fortaleciendo. Cuando una persona no ha comido, cuando una persona está débil por falta de alimentos, con el primer plato de sopa ya quedó fuerte. No, es un proceso. Tiene que irse alimentando poco a poco, y de esa forma se va fortaleciendo, de esa forma va adquiriendo fuerzas en su cuerpo. Lo mismo pasa en lo espiritual. A medida que nosotros nos vamos alimentando de la palabra, nos vamos fortaleciendo. Pero mientras usted y yo nos vamos fortaleciendo, el que apenas va conociendo, él conoce. Y así como usted y yo nos hemos ido fortaleciendo por el alimento de la palabra, y poco a poco lo fuimos haciendo, esos otros que están conociendo por primera vez también necesitan ese proceso. Pero a veces nosotros, con nuestro conocimiento, no le damos tiempo a que ellos digieran, no le damos tiempo a ese proceso, y con nuestro supuesto conocimiento, en lugar de impulsarlos a que ellos amen la palabra, muchas veces los acabamos y terminamos siendo tropiezo en lugar de ayudarles a avanzar. Primero, entonces, ¿qué ocasiona en lo espiritual el conocimiento sin amor? ¿Qué produce? Primero, envanecimiento. Nos envanecemos, nos creemos las máximas, porque decimos ya tener conocimiento. Segundo, nos convertimos en tropiezo para aquellos que tienen débil todavía su fe. Y tercero, causa de pérdida de almas. Cuando nosotros nos llenamos de conocimiento pero no tenemos amor, lo que hacemos es que se pierdan muchas almas. Hay algunos cristianos que son más los que por su culpa se alejan de Dios que los que acercan a Dios. Ahí en el versículo 11, ¿qué dice? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Y por tu conocimiento, ¿qué dice? El hermano débil, ¿qué va a pasar? Se va a perder. Se va a perder. Es necesario que el conocimiento que tú y yo tenemos se lo vayamos transmitiendo poco a poco, para que él también vaya endureciendo, para que él se vaya fortaleciendo, para que él vaya aprendiendo a amar eso que ahora Dios le ofrece.
Hay muchos cristianos que en su afán están envanecidos, que en lugar de acercar, ¿qué dice Pablo? Los alejan. Mira que tu conocimiento no vaya a hacer que esas almas se pierdan. Ese conocimiento es maravilloso, pero tenemos que saberlo manejar. Ese conocimiento a nivel secular, allá afuera, es maravilloso, es muy bueno. Qué bueno que nosotros cada día nos capacitemos, pero si tú te estás capacitando solo para humillar a los que no lo pueden hacer, ese conocimiento no sirve para nada. Qué bueno que como esposo te capacites, pero si eso va a servir para humillar a tu esposa que no ha podido hacerlo mientras tú estudiabas, entonces no va a servir. Si como esposa tú has tomado la decisión de estudiar, de entrar a la universidad, pero va a hacer eso para humillar a tu esposo que no pudo estudiar mientras te costeaba tu universidad, entonces no sirve para nada. El conocimiento, pero sin amor, ¿qué dice que hace? Envanece. El conocimiento sin amor hace que dañe a otras personas, tanto en lo secular como en lo espiritual. Allá en lo secular, por ese conocimiento sin amor, lo que nosotros hacemos es dañar a otras personas. Nos envanecemos tanto que cuando nosotros nos preguntan por lo que hemos estudiado, nosotros siempre decimos que eso es algo muy complicado, que nosotros lo logramos porque somos unas lumbreras. ¿Cuántas personas van a querer seguir estudiando? Ninguna. Ellos van a decir, así de difícil es, yo no me meto. Porque nosotros simplemente por aparentar que somos una lumbrera, nosotros hacemos ver que lo que hemos estudiado es algo muy difícil, que cualquiera no lo puede estudiar. Y por eso no todos quieren estudiar, porque nos envanecemos. Y si es en lo espiritual, nos creemos con tanto conocimiento que Pablo dice que nos convertimos en tropiezos. Que Pablo dice que ese conocimiento muchas veces sirve para que se pierdan las almas en lugar de ganarlas. La palabra de Dios va directo al corazón y quiere transformar nuestra vida. La palabra de Dios es mucho más de simplemente lógica, es mucho más que teoría, es mucho más que solamente estudiar algo. La palabra de Dios es lo que hace que nuestra vida sea transformada. Pero para que esta palabra de Dios actúe en nosotros, debe ser lo suficientemente clara, que la entendamos. Si no la entendemos, si usted va al médico y el médico le da una fórmula en chino, que es como algunos escriben, ¿quién la entiende? Nadie. Y ha habido casos donde la misma persona que atiende en la droguería le ha dado otro medicamento, otra cosa, que en lugar de hacerle bien, la ha hecho mal. ¿Por qué esa persona, experta en entregar medicamentos, le dio algo que no era? Porque no entendía. Le pareció que eso era lo que decía. Y de acuerdo a lo que a ella le pareció, eso es lo que le dio. La palabra de Dios, si nosotros la complicamos, vamos a decir lo que me parece. La persona que atendía en esa droguería a usted le dio lo que a ella le parecía, lo que ella creía entender. Pero el problema es que ella no tenía que dar lo que ella creía, sino lo que ahí decía. El problema es que no se escribió de la manera clara. El problema de la palabra de Dios es que a veces la complicamos tanto que la gente no entiende. Y por eso su vida sigue siendo igual. ¿De qué sirve saber qué es el caballo rojo de Apocalipsis si nuestra vida sigue siendo igual? ¿De qué sirve que sepamos eso con toda la claridad si nuestra vida cada día está peor? Si nuestra vida se pierde. Es mucho más que teoría. Por eso Pablo dice que tu conocimiento no vaya a entorpecer a los demás, que tu conocimiento no vaya a hacer que las almas se pierdan en lugar de llegar a Cristo. No dejes que el conocimiento que dices tener te vuelva intolerante, orgulloso e insensible. Que no sea tu boca la que diga que eres un profesional,
Deja que eso se encargue tus hechos, tu educación y tu cultura. Cuando los hechos hablan, las palabras y los títulos sobran. Cuando los hechos hablan, las palabras y los títulos sobran. Tú no necesitas decir que eres un profesional, tus hechos lo deben decir. Pero a veces estamos tan vacíos y tan solo con un diploma que nosotros mismos tenemos que decir quiénes somos, porque la gente no se da cuenta. El buen perfume no necesita decir que es perfume. Tan solo con que lo olamos, ya sabemos que eso es un perfume. El perfume no necesita decir que es perfume, tan solo con que se destape el frasco, ya sabemos que ahí dentro hay un perfume. Tan solo con que abramos nuestra boca y nuestro comportamiento debería saber qué hay dentro de nosotros. Si hay perfume o qué hay. ¿Qué hay en nosotros? Nuestros hechos tienen que hablar más que nuestras palabras. Amén. Iglesia Soldados de Jesucristo presentó Caminando a la Excelencia. Vidas transformadas por el poder de la palabra. Míranos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos.